Nosotros somos el grupo de operaciones con nuestro tema máquina llenadora de vino a través del impulso de una bomba y un sistema de tuberías lineal. Nosotros pertenecemos al octavo nivel paralelo B con nuestro profesor ingeniero Yuber Antonio Zúa, y los integrantes de nuestro grupo somos Delgado Mero Nixon, Ceballos Coveña Llana y Delgado Pico Brian. Como introducción a nuestro proyecto tenemos que este trabajo investigativo se realizó con el fin de dar a conocer cómo llenar vino a través de un impulso de bomba y un sistema de tuberías, por lo que este tipo de equipos está teniendo mucho éxito en el ámbito industrial. Este tipo de máquinas llenadoras o envasadoras son de gran importancia, ya que van a permitir un rápido proceso productivo y tienen como objetivo principal la misión de introducir el vino en el interior de las botellas, alcanzando un nivel adecuado en función de su capacidad nominal de las mismas y de su temperatura, así como también garantizar las condiciones de estabilización de los vinos embotellados. Las máquinas llenadoras juegan un papel muy importante en todo tipo de industria, por su eficacia en la hora de permitir envasar multitudes de elementos, siguiendo la normativa vigente en cada sector. Por lo que mientras exista la necesidad de crear estos envases, las máquinas envasadoras seguirán siendo protagonistas en el proceso de producción industrial, facilitando el trabajo de los operarios y llevando al mercado un producto de calidad que permita llamar la atención de nuestros consumidores. Como objetivos tenemos objetivo general, que es el análisis y cálculo de la operación unitaria de la máquina llenadora de vino. Como objetivos específicos tenemos aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos mediante las cátedras brindadas por el docente. Evaluar y establecer los parámetros adecuados para el sistema de llenadora de líquido a utilizar. E identificar cómo funcionan las máquinas llenadoras de líquidos en la industria. Como fundamentos teóricos tenemos qué es operaciones unitarias y qué son mecánicas de fluidos, recordando que estos conceptos de estos temas ya lo vimos en un video anterior. Las operaciones unitarias son la base de la industria química y de la transformación de materia, y puede definirse como un área del proceso o un equipo donde se incorporan materiales, insumos o materias primas, y esto ocurre en una función determinada. Son actividades básicas que forman parte del proceso. Como concepto de mecánica de fluido tenemos que la mecánica de fluidos estudia las leyes del movimiento, así como las fuerzas que lo provocan y sus procesos de interacción con los cuerpos sólidos. Es una mezcla de teoría y experimento que proviene por un lado de los trabajos iniciales de los ingenieros hidráulicos de carácter fundamentalmente empírico y por el otro trabajo básicamente matemático, que abordan el problema desde enfoque analítico. A continuación mi compañero Brian. Bueno, ¿qué es un fluido? Como definición de fluido, tenemos que los fluidos reaccionan de una manera característica a las fuerzas. En tal caso que si se compara lo que ocurre a un sólido y a un fluido cuando son sometidos a un esfuerzo de corte o tangencial, se tienen reacciones características que se pueden verificar experimentalmente y que permiten diferenciarlos. Con base al comportamiento que desarrollan los fluidos, se define que un fluido es una sustancia que se deforma continuamente, o sea, que se escurre cuando está sometido a un esfuerzo de corte o tangencial. Por lo que de esta definición se desprende que es un fluido en reposo no soporta ningún esfuerzo de corte. Bueno, ¿qué es el flujo de fluido? El flujo de fluido se define como flujo a un fluido en movimiento. El flujo de un fluido se describe en función de ciertas variables físicas como presión, densidad, velocidad y en todos los puntos del fluido. Las partículas dentro de un fluido pueden seguir trayectorias definidas denominadas líneas de corriente. Una línea de corriente es una línea continua trazada a través de un fluido siguiendo la dirección del vector velocidad en cada punto. Tenemos también lo que son las propiedades de los fluidos. En las propiedades de los fluidos tenemos como primero densidad. A la densidad se la define como la masa por la unidad de volumen y el cual sus unidades en el sistema internacional son kilogramos sobre metros cúbicos.
Para un fluido homogéneo la densidad no varía de un punto a otro y puede definirse simplemente mediante una fórmula que es densidad igual a masa sobre volumen. También tenemos lo que es el peso específico. El peso específico se llama a la relación entre el peso de una sustancia y su volumen. Su expresión de cálculo es, el peso específico es una sustancia, el cual el volumen de la sustancia, la densidad de la sustancia, la masa de la sustancia, la aceleración de la gravedad. También tenemos lo que es un volumen específico. El volumen específico es el volumen ocupado por unidad de masa de un material. Es el inverso de la densidad, por lo que no desprenden de la cantidad de materia. Por ejemplo, dos pedazos de hierro de distinto tamaño tienen diferente peso y volumen, pero el peso específico de ambos será igual. Tenemos la viscosidad. La viscosidad es una propiedad importante de los líquidos que describe y nada con la acción interna del líquido. El tema más común de comportamiento de flujo es un flujo de cizallamiento, en el que las capas de líquido se mueven cada una en relación con la otra, en respuesta a una fuerza de cizallamiento. Tenemos también la presión, la cual es una magnitud física escalar que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre la superficie. La presión está dada en fuerza sobre área. Tenemos también lo que son los tipos de flujo, como son el flujo estacionario, que es este tipo de flujo se da por cuando las variables que lo caracterizan son constantes en el tiempo. Estas variables ya no dependen del tiempo, como por ejemplo la velocidad, la cual puede tener un determinado valor constante en diferentes puntos, pero también pudiera cambiar su valor en otros puntos. Tenemos el flujo uniforme. El flujo uniforme es un tipo de flujo que cuando la variable física es igual en todos los puntos del flujo, como por ejemplo un flujo uniforme, la velocidad de todas las partículas es la misma en cualquier instante de tiempo. Por tanto, la velocidad no va a depender de la posición de la partícula de fluido, aunque puede variar en el tiempo. Un flujo incomprensible. El flujo incomprensible es cuando se comprime un fluido de flujo, se comprime un fluido de flujo y tenemos también el flujo viscoso, el cual sabemos que la viscosidad es un fluido, la resistencia que presenta los esfuerzos tangenciales se puede considerar el equivalente de la fricción en el movimiento de cuerpos sólidos. Cuanto mayor sea la viscosidad en un flujo, mayor deberán ser las fuerzas externas que hay que aplicar para conservar el flujo. El flujo está y rotacional. Este flujo se tiene cuando un fluido se desplaza en una corriente circular, pero las partículas del fluido no giran alrededor del eje que pasa por su centro de masa. Tenemos el flujo laminar y el flujo turbulento. El flujo laminar, cuando sus partículas se mueven a lo largo de las trayectorias suaves en láminas o capas de manera que una capa se desliza suavemente sobre otra capa adyacente. Un flujo turbulento es cuando las partículas se mueven en trayectorias muy irregulares que causan colisiones entre las partículas. A continuación, mi compañera les va a explicar sobre el proyecto. Mi nombre es Yana Ceballos. Ahora les voy a explicar el desarrollo de nuestro sistema. Lo primero que hicimos fue descargar el programa SketchUp
para poder dar paso al modelado del sistema de nuestro proyecto, para que nos indique el proceso que queremos realizar. Siguiente. Seleccionamos una llenadora y a la vez un proceso que vaya continuo con esta, a gran escala, para poder determinar la función dentro del mercado. Por una parte tenemos el proceso de llenado básico, que es a través de un tanque de agitación que está conectado con varias tuberías, y este permite que la bomba mantenga con una fuerza de impulsión para que pueda hacer el proceso de llenado. Aplicamos una válvula para que pueda cerrar el paso y abrirlo. Que se pueda envasar la cantidad determinada de fluido, que en este caso es el vino. El fluido que utilizamos es el vino, que pertenece a productos alcohólicos. Utilizamos una bomba PKM 60 marca Pedrollo, y la tubería que usamos fueron las tuberías de 3 cuartos de pulgada. La altura es del tamaño de la superficie. La parte superior del agitador es de casi 2 metros aproximadamente. El desplazamiento hacia la derecha que tiende hacia la bomba por medio de se realiza a 1 metro. La parte superior para que haga el proceso de llenado es de 1,8 centímetros de alto, y una pequeña parte es de 30 a 40 centímetros con una boquilla de llenado. Para poder realizar los cálculos, utilizamos todas las medidas necesarias, como son la altura, y simplificamos valores que no necesitábamos, por ejemplo, la presión inicial. Podemos ver que el tanque de agitación es hermético sellado. Sin embargo, la demostración del ejercicio se basa en un agitador a la atmósfera, expuesto a la atmósfera. Es decir, que las presiones se mantienen en cero y podemos simplificarlas. Partimos con una velocidad inicial tan baja que no se tomaría en cuenta, por lo que vendría a ser a 0. Siguiente diapositiva. Ya. La fórmula que utilizamos en primera instancia fue la del principio de la conservación de la energía, el cual plantea que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en otra. En el caso de la energía mecánica, se puede concluir que en ausencia de rozamientos y sin intervención de ningún trabajo externo, la suma de las energías cinética y potencial permanecen constantes. Este fenómeno se conoce con el nombre de principio de conservación de la energía mecánica. Ahora el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli es un enunciado que parece ir en contra de la intuición acerca de cómo la velocidad de un fluido se relaciona con la presión del fluido. Muchas personas sienten que este principio no debería ser correcto, pero sin embargo se debe a un malentendimiento de lo que dice este mismo principio. Este principio establece lo siguiente: dentro de un flujo horizontal de fluido, los puntos de mayor velocidad del fluido tendrán menor presión que los de menor velocidad. Acá tenemos la fórmula de la que dije anteriormente, del principio de Bernoulli. Podemos ver que en el ejercicio las presiones que se encuentran en la atmósfera, es decir, como ya lo dije, la presión 1 y la presión 2, se deprecian después del impulso de la bomba. Z1 y Z2 sí tenemos, que vendrían a ser la altura dentro del sistema. La velocidad 1 se mantiene tan baja que no se toma en cuenta, por lo que quedaría en 0. Las pérdidas menores sí tenemos. La potencia de la bomba también tenemos. El valor de HA, que vendría a ser la altura manométrica, es el valor que tendríamos que encontrar. Como vemos que va directo a la atmósfera, la velocidad 2 sí se toma en cuenta. Entonces, la siguiente diapositiva. Ya, antes de entrar a los cálculos como tal, es importante saber qué es una bomba. Una bomba hidráulica o una bomba de agua es una máquina generadora que transforma la energía con la que es accionada. Generalmente es en energía mecánica. En energía del fluido incompresible se mueve. Al incrementar la energía del fluido se aumenta su presión, su velocidad o su altura. Todas estas están relacionadas al principio de Bernoulli. En general, una bomba se utiliza para incrementar la presión de un líquido añadiendo energía al sistema hidráulico, para mover el fluido de una zona de menor presión a otra de mayor presión. Existen diferentes tipos de bombas que se pueden clasificar según el sistema de funcionamiento en el que se basan, que vendrían a ser bombas volumétricas, bombas de émbolo alternativo,
bombas volumétricas rotativas o estáticas, bombas rotodinámicas, bombas radiales o centrífugas, bombas axiales, bombas diagonales o helicocentrífugas. O también se puede bombas neumáticas, bombas de accionamiento hidráulico, bombas manuales, motobombas diésel, entre otras. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ya. Presentación del caso. Ya, este proyecto está diseñado para la productividad, dando ahorro y eficiencia. Es por esto que al hacer el uso de una pequeña planta piloto, que es lo que teníamos pensado hacer, al hacer esta planta piloto de producción de bebidas alcohólicas, se necesita aumentar la capacidad instalada para abastecer al mercado. Al ser elaborado el producto, estará listo para envasarse, lo que se realizará en envases de 3.875 litros. Cuenta con una altura de 1 metro la base, sin embargo, el tanque mide 1.20 metros. La tubería es de 3/4 de pulgada de PVC. El material es el vino, como ya vine hablando anteriormente. La bomba tiene un HP de 0,5, el cual se mantiene en la parte inferior de la planta piloto y que se encarga de impulsar este fluido donde el tanque de la producción es casi 2.000 litros. Considerando que tiene una altura de 80 centímetros, el nivel del piso está a 1.20 centímetros, sumando estas dos darían aproximadamente 2 metros, como ya lo dije también anteriormente. Además, contiene varias tuberías con 2 válvulas y lo principal que es la bomba. La tubería es de 3/4 de pulgada, ya lo dije anteriormente también. Y la capacidad de la máquina envasadora consta en evitar desperdicios del producto, realizar acciones automatizadas que eleven la producción y entregar un producto envasado protegido con una buena presentación. Siguiente diapositiva. Ya, aquí podemos ver la aplicación de las fórmulas que utilizamos en el proyecto. Utilizamos la ecuación de la energía de Bernoulli. Aquí podemos ver, están las pérdidas menores, que ya las hablamos. Tenemos que encontrar la velocidad a través del caudal que nos indica la bomba. El caudal es sobre pi, diámetro al cuadrado, sobre 4. Luego calculamos el número de Reynolds. Asimismo, el coeficiente de rugosidad. Calculamos el factor de fricción en la tubería de PVC, que se obtiene después de obtener el valor del número de Reynolds. Siguiente diapositiva. Ya, teniendo como referencia la bomba a utilizar, que es la Pedrollo,